Análisis Padre Rico Padre Pobre. Suscríbete en nuestro canal de YouTube Audioteca Virtual. Tenemos más contenido y más de 100 audiolibros de finanzas, libertad financiera, economía, motivación y mucho más. Padre Rico, Padre Pobre muestra ideas que normalmente uno no considera y rompe esquemas mentales heredados de generaciones y generaciones. Si bien es posible que cualquiera aplique los principios del libro, es imposible que, por ejemplo, toda una nación se rija por ellos. El libro no habla de cómo generar riqueza y mejorar las condiciones financieras y económicas de un grupo humano, digamos un país, sino cómo, aprovechando las condiciones de mercado, las inversiones, la oferta y la demanda, lucrarse en beneficio propio. Sí que como en todo juego piramidal, quien está en la cúspide es quien lleva la mejor parte y necesita una gran masa bajo ella para sobresalir y continuar el juego. Cuando todos juegan el mismo juego, vienen los problemas y todos no pueden ganar. Padre Rico, Padre Pobre no muestra cómo generar una torta más grande para todos, sino solo cómo tomar la mejor rebanada de la ya existente, incluso a costa de otros y además amparado por la ley. Aunque se obtienen lecciones interesantes del libro, sobre creación de oportunidades, trabajar sin desanimarse en pos de la libertad financiera, capitalizar los errores, evaluar el verdadero carácter de inversión de algunos bienes, etc., no todas son aplicables y válidas fuera de USA, donde otras leyes y otra dinámica de mercado aplican. Esta es la historia de un niño que nació y creció en Hawái, hijo de un padre tradicional, maestro de escuela y con un gran currículo, y de su padre adoptivo, un hombre pragmático totalmente opuesto a su padre biológico, quien enseñó a este chico las lecciones para convertirse en un hombre inmensamente rico. Este libro da una serie de recomendaciones de cómo hacerlo y cómo sobreponernos a los obstáculos que aparecerán en el camino. El conocimiento necesario es sobre cómo funciona el dinero en el proceso de enriquecimiento. También debemos aprender a controlar nuestros instintos y emociones, relacionados con el uso y obtención del dinero. El libro plantea la manera de poder lograr ser rico de una manera poco ordinaria, por así decirlo. La historia comienza cuando el autor, Robert Kiyosaki, y un amigo de nombre Mike, a la edad de 9 años se plantean cómo hacerse ricos ya que sus condiciones económicas eran bajas comparadas con otros niños. Robert le llamaba a su padre Padre Pobre y al padre de Mike le llamaba Padre Rico. Los dos niños piensan cómo hacer dinero y lo primero que hacen es hacer monedas falsas con plomo. Al enterarse de esto, el padre de Robert les explicó a los chicos que la falsificación era ilegal y que buscaran otra manera de hacer dinero. Así que fueron con el padre de Mike para que les aconsejara la manera de hacer dinero. El padre de Robert trabajaba para el gobierno y ganaba bien, pero tenía muchas deudas. En cambio, el padre de Mike era un hombre de negocios, ya que tenía 9 tiendas de abarrotes, algunos restaurantes y unas cuantas bodegas. Cuando fueron a ver al padre de Mike, este les ofreció una oferta: trabajar los sábados 3 horas y ganar 10 centavos por cada hora trabajada. Al principio se les hizo fácil, pero al cabo de algún tiempo, Robert se fastidió y habló con el padre de Mike para que le diera un sueldo. El padre de Mike los convenció para trabajar un tiempo sin sueldo para que aprendieran a trabajar por gusto y no solo por el dinero, y así fue. Trabajaron unas cuantas semanas y después de eso volvieron al trabajo con su sueldo inicial de 10 centavos. Después Robert y Mike hicieron un negocio de revistas, el cual fue su primera inversión para ellos. Después el autor Robert Kiyosaki ofrece bases para hacerse rico y este dice que hay que hacer varias cosas: se deben adquirir inversiones y no obligaciones, hay que invertir más que sacar dinero. Según el autor, cada persona se debe hacer cargo de su propio negocio y ser parte o empleado de algún otro negocio. El padre pobre le decía a Robert que estudiara y se graduara de alguna carrera para poder conseguir un trabajo y ganar dinero, mientras que el padre rico lo impulsaba a trabajar por simple satisfacción y para inversión personal. Los impuestos son simplemente ganancias para el gobierno. Kiyosaki dice que los ricos con corporaciones ganan, gastan y después pagan impuestos, mientras que las personas que trabajan para corporaciones ganan, pagan impuesto y luego gastan. Existen 5 cosas con las cuales la gente no logra tener grandes ingresos: el miedo a perder dinero, superar el cinismo, la pereza, los distintos hábitos y la arrogancia. Al superar estos obstáculos ahora se debe evaluar lo que funciona, buscar nuevas ideas, localizar ideas, organizar y tener una
Buena comunicación, para lograr un buen negocio. El dinero se debe invertir y utilizar razonablemente para que se puedan dar frutos certeros. En lo personal, este libro me ha despertado las ganas de ganar dinero sabiamente. Creo que con este libro hemos aprendido muchas cosas que no aprenderíamos en la escuela. Padre Rico, Padre Pobre es un libro en donde puedes mirar cómo hacer inversiones financieras y convertirte en un experto en negocios. Fue escrito por Robert Kiyosaki y Sharon Lechter. La manera en que se escribió es en forma de anécdotas, pero sigue leyendo para darte más detalles de esta obra. Argumento de Padre Rico, Padre Pobre. El argumento del libro comienza con un hijo preguntando a su madre por qué debe estudiar si los ricos del mundo no habían conseguido tanto dinero por haber estudiado. En un momento de desespero y sin saber qué decirle, ella va a un programa educacional del dinero que realizaba el inversionista Robert Kiyosaki. Se hablaría sobre finanzas y la carrera de ratas, que en el propio lenguaje de Kiyosaki era para referirse a situaciones en donde las personas siempre podían quedar expuestas. Robert Kiyosaki tuvo dos padres, uno al que llamó el padre pobre, su padre biológico, un hombre que se había instruido, que tenía un cargo en una empresa. Este le decía y aconsejaba que debía estudiar hasta llegar a la universidad, ya que esto era de suma importancia, que debía obtener las mejores notas para que pudiera conseguir un excelente trabajo que asegurara su futuro. Denominó padre rico al padre de un amigo Mike. Este pensaba diferente a como pensaba su padre biológico o padre pobre. Era un hombre muy instruido, pero su manera de pensar muy distinta en cuanto a los estudios, ya que pensaba que los centros de educación no enseñaban cómo se debía administrar el dinero. Su posición era que en vez de enseñar a ser buenos empleadores debían enseñar cómo ser buenos empleadores, y no enseñar en una sola área como lo hacían estos centros, y no solamente enseñar cómo conseguir dinero y generarlo, sino también cómo administrarlo de una mejor manera. El padre rico le comienza a dar enseñanzas a Robert y a Mike, de cómo llegar a ser ricos. Primero trabajan en uno de sus negocios y no cobran nada por ello. En esta ocasión les enseña que no se debe trabajar para conseguir dinero sino para aprender. Para ello los puso en diversas áreas de la empresa y que adquirieran el conocimiento de cómo seguían. También les enseña que para usar de buena manera el dinero debían tener especializaciones en finanzas, para saber cómo invertirlo y establecer las diferencias entre qué es un activo y un pasivo, lo cual es la clave para que se hagan ricos y obtengan ingresos. Esta necesidad de aprender cómo no ser una carrera de ratas es la enseñanza a los jóvenes. La carrera es que las personas de clase media que siempre conseguían un trabajo, se ganaban su sueldo, tenían deudas, cobran, pagan y nuevamente comenzaba ese ciclo, el cual nunca se terminaba. Si quieres conocer otra obra de motivación te recomendamos El hombre en busca de sentido. Personajes. Los personajes de este libro son personajes reales, comenzando por el propio escritor de la obra, el cual cuenta su historia y de cómo llegar a ser próspero a través de ellas, así que no dejes de conocerlos. Robert Kiyosaki es el escritor del libro, el cual tuvo la suerte de tener dos padres, y de los dos aprendió lecciones muy valiosas que le ayudaron en su vida de negocios. Padre Pobre era el padre biológico de Robert Kiyosaki. Era un hombre que tenía un doctorado en la universidad y siempre luchó por sus finanzas. Este le aconsejaba a su hijo que debía estudiar mucho para conseguir trabajo en una empresa. Le interesaba que su hijo tuviera una educación buena, sobre todo en el tema del dinero. Tenía preocupación por tener una estabilidad en el empleo. Robert llega a comparar a su padre con los otros millones de padres que dan aliento a sus hijos para que vayan a estudiar y así cuando sean adultos tendrán un trabajo remunerado. Para él la educación es el pasaporte hacia el éxito de la persona. Padre Rico era el papá de su mejor amigo, Mike. Este era un comerciante y tenía su propio negocio, tenía mucha habilidad para hacer inversiones. Para él los estudios estaban pasados de moda y pensaba que los pobres trabajaban por conseguir dinero y que los ricos tenían el dinero trabajando para él. Mike, el mejor amigo de Robert Kiyosaki, era el hijo del padre rico y trabajó con Robert en la fábrica de su padre. Otra obra motivacional que puede leer es el libro El Secreto. Análisis. En este libro se puede encontrar la mejor manera de observar los asuntos que tengan que ver con la economía, los cuales implementa Robert Kiyosaki, vista de la mejor manera en cómo se las explicó el padre rico. Kiyosaki es el protagonista de toda la historia y está envuelto en un mundo donde se consigue riqueza y pobreza.
Se vio rodeado de dos figuras paternas, su padre biológico, el cual no sabía cómo manejar el dinero, y el padre rico, que era el padre de su mejor amigo Mike. Ninguno de los dos padres eran tan rico como se podría pensar, pero tampoco eran pobres, pero los dos le dieron pautas propias sobre cómo debía manejar los asuntos financieros. En toda la obra ambos padres, el rico y el pobre, le dicen desde su punto de vista particular cómo debían hacer dinero. El rico le decía que el dinero debía trabajarse aunque proviniera de un empleo modesto y así lograría recaudar capital con el tiempo y tener un negocio propio, mientras que el padre pobre pensaba que el dinero era la causa de la envidia, la codicia y las obras del mal, pero que era necesario para poder vivir. Lecciones del libro. Podemos sacar varias lecciones que nos pueden ayudar a manejar nuestras finanzas y aprender cómo ser prósperos. Las personas ricas no trabajan para poder ganar dinero, ponen a trabajar el dinero para ellos. La clase alta tiene una percepción diferente con respecto al dinero, para ellos es una ilusión y para la clase más baja es una realidad. Tener una educación en finanzas que sea buena, puede permitir a una persona que no pase por una depresión económica. Cada problema financiero surge cuando se trabaja mucho para otras personas, se debe tener preocupación por vigilar los negocios que sea propios. El dinero da poder, pero se debe saber controlar el mismo. Si trabajas para aprender más cosas, el dinero vendrá poco después. Un libro que te puede dar muchas lecciones de vida es Juan Salvador Gaviota. Mira este video sobre las lecciones que deja este interesante libro. El libro tiene mucho significado para las personas, sobre todo las que han aprendido sobre el mundo de los negocios, tanto empresarios, comerciantes y empleados de empresas públicas y privadas dan agradecimiento a este libro Yaku. Él los ha ayudado a enriquecer sus conceptos en finanzas, y se han ayudado en él para tener mejores fórmulas para obtener ganancias. Recibió críticas porque no daba consejos concretos pero sí muchas anécdotas. Para otros lectores, el leer el libro les sirvió de motivación para tomar la carrera de la rata y darse cuenta que después no sabían qué era lo que debían hacer. La obra en sí da consejos económicos muy pobres o tal vez peligrosos para muchos inversores que leyeron el libro. Para ellos el hecho que aconseje que se deben enfocar en buenas inversiones y no probar la diversificación es un error que en las academias se enseña para que los economistas lo eviten y Kiyosaki le quita valor a ese punto. Para John T. Reed, el cual ha criticado los libros de Kiyosaki, el de Padre Rico Padre Pobre, da consejos pobres, malos, equivocados, peligrosos y en todo caso ninguno es bueno. Para él este libro es uno de los más estúpidos en materia de finanzas, el cual tiene muchos errores y una gran variedad de sucesos que son imposibles que hayan sucedido, pero que Kiyosaki supone que sí pasaron. Para otros muchas de las cosas que Kiyosaki expone en el libro las han tomado como exageraciones o mentiras, han especulado sobre quién es él y si de verdad existió el padre rico del que él habla, y el cual dice que era uno de los hombres más ricos de las islas. Si buscas información de otro género de novela te sugerimos El Conde de Montecristo. Frases. Te vamos a dejar algunas de las mejores frases del libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico Padre Pobre, muchas de ellas han sido consideradas las mejores de toda la obra. Aquellos que pierden constantemente, son los que tratan de huir del fracaso, sin embargo el fracaso es el que transforma a los perdedores en personas de victorias. Hay una diferencia muy clara entre ser una persona pobre y estar en bancarrota. El que está en bancarrota asimila que su problema es temporal, pero el que es pobre asimila que siempre lo será. La importancia no está en tener todos los conocimientos del mundo, sino que de verdad se aprendan. El tener una inteligencia financiera permite que se cuente con más opciones de apoyo. Dios no tiene la necesidad de recibir, pero todos los seres humanos tenemos el deber de dar. La sensación emocionante de ganar debe resaltar con mayoría la sensación de perder algo. El activo más grande del mundo es la mente del ser humano. El dinero debe trabajar para mi nota. Para quienes hayan leído el libro, se habrán dado cuenta de que he pasado por alto algunos temas o capítulos del libro. Pero he decidido contar el libro a grandes rasgos ya que sería demasiado largo hacer un análisis exhaustivo de cada capítulo por aquí. Este libro debería ser de lectura obligatoria en todos los colegios. Sin duda, uno de los mejores libros que he leído. Suscríbete en nuestro canal de YouTube Audioteca Virtual. Tenemos muchos más contenido y más de 100 audiolibros de finanzas, libertad financiera, economía,
motivación y mucho más.